Bien, vamos a comenzar con la arquitectura románica, que es la segunda parte de la unidad 3. Ustedes ya han visto hasta ahora la arquitectura paleocristiana. Bueno, entonces la arquitectura románica va a ser esta instancia intermedia después de la arquitectura paleocristiana para luego ver finalmente la arquitectura gótica. Pasamos a ver ahora el contexto general. Para el año 550 después de Cristo, es decir, hacia el siglo VI, el Imperio bizantino, es decir, el Imperio romano de Oriente, se había extendido a prácticamente todo el Mediterráneo, todo lo que sería la parte sur de Europa, la parte sur de España y parte de lo que sería Turquía hoy y el norte de África. Si miramos un poquito el esquema cronológico de la historia europea, vamos a ver todos los periodos que hemos visto hasta ahora: Grecia, ¿no es cierto?, Roma con su parte de imperio occidental, el cambio de Roma a la zona oriental y con ello el imperio bizantino, y en paralelo lo que nosotros llamamos Edad Media, es decir, el imperio bizantino transcurre paralelamente a lo que denominamos Edad Media. Lo que sucede es que esta Edad Media que nosotros vamos a estudiar en la materia Historia y Crítica 1 tiene que ver con el desarrollo occidental de la persecución del imperio, de lo que fue el Imperio Romano. Y dentro de la Edad Media vamos a ver lo que es el románico, que como les había dicho es el periodo intermedio, cuando ya hemos dejado de lado lo que sería el cristianismo primitivo y todavía no hemos alcanzado a la última fase de la Edad Media, que es el gótico. Durante el siglo IX, en el momento en que reina Carlomagno como el personaje con mayor poder en Europa Central, tenemos justamente el Imperio Franco, que toma todo lo que sería Francia, parte del norte de Italia y norte de España, y también sur de Inglaterra. Por otro lado, Bizancio, que directamente terminó siendo solo una parte del antiguo imperio bizantino, que habíamos visto hasta hace un momento, comprendiendo solamente los Balcanes y parte de Turquía. Y luego el avance del Islam hacia el norte de África, avanzando incluso hacia todo lo que sería el sur de la península ibérica. Si miramos un poco cómo se ha desarrollado la población desde el año 400 al 1200 después de Cristo, es decir, del siglo V al siglo XIII aproximadamente, veremos que sabemos que durante la caída de Roma, las antiguas ciudades romanas habían perdido, por supuesto, su envergadura, prácticamente habían sido abandonadas y de algún modo fueron ocupadas por alguno de los bárbaros. Existían también, asimismo, los propios asentamientos bárbaros, es decir, estas tribus del norte que iban llegando hacia el territorio, hacia el centro y sur del territorio europeo, y se iban asentando en comunidades y con un tipo de aglomeración que era mucho más inestable, digamos, que las típicas ciudades romanas. Por eso en algunos casos las ciudades romanas fueron ocupadas también por los bárbaros. Por otra parte, tenemos otro modo de aglomeraciones importantes en esta época, por ejemplo la abadía o sede episcopal medieval, que es alrededor de la iglesia y alrededor de un monasterio. Prácticamente todas las pocas poblaciones que existían se aglomeraban en función de ese monasterio, que prácticamente era una pequeña ciudad fortificada solamente para los monjes, ¿no es cierto?, para monjes de clausura. Y después los burgos, que fueron los establecimientos estratégicos o plazas fuertes fortificadas, que en principio tenían origen militar, es decir, que prácticamente se utilizaban como pequeñas ciudades de campaña, de avanzada en el territorio a raíz de las campañas militares. Todas las aglomeraciones anteriores es importante explicar de que se desarrollaban
prácticamente en la zona rural, con mucha distancia de territorio entre ellas, muy aisladas entre ellas, justamente en un momento de invasiones bárbaras, de mucho peligro, por tanto todas ellas amuralladas y distantes unas de otras. Pero luego, conforme a la asimilación de los bárbaros y los romanos se iba acentuando, y el periodo de guerras y de luchas y de invasiones iba mermando también, la paz empezó a producir justamente el efecto de relacionarse comercialmente unos poblados con otros. Y esto llevó entonces a prácticamente la desaparición del sistema feudal, que ahora lo vamos a explicar, era propio de la ciudad, de la época románica que estamos estudiando. Entonces, finalmente, estas comunidades muy aisladas unas de otras y rurales, alberga finalmente a ciudadanos libres que ya no pertenecen al sistema feudal y por lo tanto dan origen a lo que sí podemos llamar un sistema urbano, es decir, un sistema ya muy parecido a nuestras ciudades. Pero para esto va a haber que esperar el siglo XI y el siglo XII, que es lo que prácticamente es coetáneo con lo que nosotros conocemos como arquitectura gótica, o sea que esto es un periodo posterior al que estamos estudiando. Si hacemos entonces una síntesis de esta época, de la época románica, tenemos que pensar que es un momento de mucha inseguridad, un tiempo muy inseguro. Por lo tanto, la aparición de la muralla y la torre define la supervivencia de la sociedad que se aglomera en pequeñas aldeas o alrededor de alguna iglesia, iglesias de peregrinación. Ahora vamos a ver qué características tienen las peregrinaciones, o cerca de algún castillo, del castillo de algún rey que tiene su feudo, es decir, sus tierras y sus vasallos sobre los que tiene poder, y alrededor de cuyo castillo se ubican esta pequeña población. Es decir, son distintas alternativas que se dan durante el románico, pero todas ellas son pequeñas, aisladas, fortificadas en un tiempo de mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque las ciudades anteriores, es decir, las ciudades que ustedes conocen, las ciudades romanas, habían sido arrasadas por invasiones de grupos germánicos, normandos y visigodos, que es lo que nosotros genéricamente llamamos pueblos del norte o pueblos bárbaros. Por lo tanto, algunas ciudades de estas romanas o son abandonadas, son destruidas o sobreviven apenas como simples caseríos. Se da finalmente, por supuesto, una síntesis de influencia entre la tradición romana, que era lo que decíamos hoy, la preexistente, y estas corrientes inmigratorias bárbaras, que por supuesto toma bastante tiempo en que esta asimilación de estas influencias se dé, pero finalmente en algún momento todo este contexto de luchas y de invasiones va a terminar, y con ello va a aparecer finalmente la ciudad, que es lo que acabábamos de decir en la placa anterior. Por supuesto que en este caso tendríamos que pensar ya en otra época, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a ver más adelante como época gótica o época de la arquitectura gótica. La Iglesia, por otra parte, es la heredera cultural de Roma. En ese sentido, la Iglesia cristiana va a seguir tomando la posta, es decir, va a tener el poder, va a detentar el poder. Por supuesto, es un poder eclesiástico, pero que es un poder efectivamente también sobre el territorio. Va a supervivir gracias a las iglesias y gracias a los monasterios, que es esta pequeña gran ciudad, por supuesto almenada, amurallada, donde se sitúan los monjes, y que esta comunidad de monjes, que es una comunidad de monjes varones, ¿no es cierto?, va a, por un lado, seguir propagando la fe cristiana, y por otro lado también va a ser el centro cultural, o sea, el único centro cultural que va a existir durante toda la Edad Media.
Y otra característica es que se organiza el sistema feudal como sistema económico por una parte, pero también como sistema social. Esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Bueno, en el sistema feudal tenemos que pensar que existe, por un lado, saben ustedes que estos territorios eran monarquías, es decir, estaban gobernados por un rey. El rey, que tenía extensos territorios, gobernaban a los feudos y los tenían a cargo de esos feudos a los nobles o señores feudales que formaban parte de su séquito, le debían fidelidad al rey y lo protegían con las armas, es decir, eran los caballeros o señores feudales que finalmente protegían el territorio que tenían encargado de parte del rey. A su vez, estos señores feudales también, estas grandes tierras, no las trabajaban ellos particularmente, pero sí recibían las riquezas que estas tierras les propinaban. ¿Quiénes eran los que trabajaban? La servidumbre o los siervos, que también le servían a los nobles o señores feudales a cambio de protección que les brindaban estos señores feudales. O sea que había todo un sistema, digamos, donde cada uno de los estamentos sociales que lo conformaban brindaban por un lado protección en parte y por otro lado también se le brindaba servicio en el sentido contrario. ¿No? Había fidelidad por una parte, pero también había protección en el otro sentido. Entonces, si quisiéramos pensar, digamos, cuál es la escala social que conformaba este sistema feudal, primero tendríamos que hablar de los reyes y los nobles, luego del vasallaje, que sería quienes finalmente eran los señores feudales, y la servidumbre o directamente siervos, que eran los que finalmente trabajaban la tierra y realmente eran los que producían la riqueza. Tenemos entonces el sistema social en la Edad Media, donde en la pirámide social tenemos en la cumbre al rey, luego todo lo que sería la nobleza e incluso los altos prelados, es decir, la parte clerical, digamos, los duques, los condes, los altos prelados, luego los caballeros, los señores feudales, los obispos y los abades son los jefes de estas comunidades religiosas que llamábamos monasterios, y finalmente los soldados, los campesinos y los siervos que estaban en la base de la pirámide social. Como decíamos, la Iglesia tenía un rol preponderante durante la Edad Media y particularmente durante el Románico. En principio existía, por supuesto, la figura del Papa, que era Dios en la tierra, ¿no es cierto? Era la máxima autoridad dentro de la Iglesia, a su lado los cardenales. Luego, para lo que sería el clero secular, es decir, la mayoría de los sacerdotes normales, teníamos en primer lugar a los arzobispos, que estaban después del Papa, y a su vez los sacerdotes seculares, que eran los que se encargaban de estar en cada una de las diócesis, de ordenar y controlar las parroquias, de dar misas, etc. Y luego también teníamos otra parte de la Iglesia, que eran los abades, que era lo que decíamos hoy, eran los jefes de estas comunidades religiosas o monasterios, y a su vez estos abades gobernaban estos monasterios o estos conventos donde estaban los frailes, las monjas y los monjes, y esto es lo que llamábamos el clero regular. Bueno, como habíamos dicho, la organización del territorio se ve aquí perfectamente, es en un territorio absolutamente aislado, es decir, totalmente rural, donde apenas puede haber, por ejemplo, como en este caso, una aldea, donde normalmente ese caserío que llamamos aldea tenía una iglesia importante y una pequeña muralla. Después todos los campos de trabajo, ¿no es cierto?, que veíamos hoy que se encargaban los siervos de trabajar, se extendía en toda la zona rural. Como muestra arquitectónica de dos sistemas diferentes que se dan durante el románico,
Por un lado tenemos al castillo, que representa el orden feudal, es decir, donde vive el señor feudal, y desde donde imparte sus órdenes y desde donde controla el territorio que está a su cargo. Y justamente alrededor de cuya muralla probablemente también se ubiquen los siervos que están a su cargo. Y después tenemos el monasterio, que como les decía también, son como pequeñas ciudades autosuficientes, donde tienen huertas, tienen comedor, tienen cocina, cementerio. Y en estas comunidades, que también, como les decía, era como un centro importante desde el punto de vista no solamente religioso, sino también cultural en la Edad Media, se escribían, por ejemplo, los únicos libros que existían en este momento, que eran los libros ilustrados, que son libros manuscritos, en la mayoría de los casos traducciones de libros griegos, y a través de los cuales el conocimiento que tenía toda la cultura griega puede conocerse justamente por estas traducciones al latín que se dan en los monasterios, y son los únicos reservorios de cultura que existen en este momento. Bueno, como les decía, el monasterio es un lugar de clausura. Por eso también uno de los lugares principales del monasterio, aparte de la iglesia, es el claustro, que como su propio nombre lo indica, implica encierro. Es decir, es una comunidad que vive hacia adentro, sin ningún contacto con el exterior, y este claustro se materializa en un patio interior, generalmente de forma cuadrangular, y que se limita por un sistema de arquerías, de galerías, digamos, alrededor del patio, que después va a ir comunicando a los distintos lugares propios del monasterio, como los comedores, como la biblioteca, la cocina, la sala capitular y otras dependencias. Hay un fenómeno religioso muy importante durante el románico, que es la aparición de nuevos centros simbólicos, es decir, son lugares donde los santos o donde los mártires del cristianismo reconocidos por la religión cristiana murieron o fueron martirizados. Entonces, las rutas que antes eran comerciales durante el periodo del Imperio Romano ahora son utilizadas como rutas de peregrinación. Uno de los principales lugares o puntos de peregrinación es Santiago de Compostela, donde se dice que se guardan los restos del apóstol Santiago, y es por eso que se veneran allí sus reliquias. Allí se hace una iglesia muy importante, que es la iglesia de Santiago de Compostela, y que va a tener características particulares en relación a esta nueva costumbre, que es la costumbre de peregrinar hacia estos centros simbólicos. Siguiendo con las características del período, por esta cerrazón debida justamente a este contexto tan peligroso, de tantas luchas, de tantas invasiones, el territorio europeo se regionaliza, es decir, se compartimenta en regiones, dividido y muy separadas unas de otras. Por lo tanto, se aíslan estas regiones y va desapareciendo la unidad que tenía el imperio, mientras era el imperio bizantino por un lado y el imperio romano. Surgen las culturas en ese sentido, las culturas vernáculas, es decir, las propias culturas de cada lugar van a enardecerse, van a exteriorizarse y expresarse con más fuerza, y por tanto la arquitectura va a presentar un espectro de soluciones muy variados entre una región y otra, es decir, muy amplio por una parte, pero también muy variado, con lo cual es muy difícil de hablar de una tipología románica única, ya que dependiendo de cada zona, la tipología, si bien mantenía algunos elementos más o menos comunes, iban cambiando bastante entre una región y otra. Lo único que las hace unidas, o las unifica o las integra de algún modo, es justamente la religión cristiana. Vamos a ver entonces el principal edificio, el principal programa que va a desarrollarse durante el románico, que son las iglesias, mirando más o menos cuáles son sus características generales.
Bueno, aquí tienen ustedes un catálogo de soluciones diferentes dependiendo de qué región estamos hablando. Si hablamos de Francia, si hablamos de Italia, de España, de Alemania, de Inglaterra, que son los lugares que básicamente han tenido representación, digamos, como iglesias románicas. Todas distintas, con algunos elementos comunes, que es un poco lo que vamos a decir aquí en la parte a la derecha de la placa. Todas tienen planta en cruz latina, todas tienen un transepto, que es esta nave que atraviesa la nave principal, en el lugar que antiguamente estaba la bema, pero que ahora va a adquirir unas dimensiones más importantes, atravesando justamente, y de allí su nombre, atravesando todo lo que sería la nave principal. Va a existir un crucero, que es el lugar de intersección entre el transepto y la nave principal, un deambulatorio, que no en todos los casos se hace evidente, sí en el caso de Santiago de Compostela, por ejemplo, que es la planta que ustedes tienen abajo a la derecha, en la parte bien inferior del ángulo derecho, van a ver ustedes que aparece en el ábside, que es esa parte circular donde finaliza el recorrido, digamos, de la iglesia, va a haber como una especie de nave lateral que se prolonga alrededor, en realidad, de todo el ábside. A eso llamamos deambulatorio. Esto existía, ahora lo vamos a ver un poquito mejor en otras plantas, porque justamente con esta costumbre de las peregrinaciones era importante que el grupo de peregrinos pudiese pasar, digamos, por el altar, por la parte de atrás del altar, sin interrumpir ningún tipo de ceremonia que se estuviese dando en ese momento en la iglesia, y al mismo tiempo orar y venerar las reliquias que se encontraban en esa zona del deambulatorio, donde empiezan a aparecer unas pequeñas absidiolas, que son esos pequeños ábsides sobre el propio ábside, que van girando alrededor de la cabecera de la iglesia. Eso es entonces el deambulatorio. Luego aparecen torres flanqueando la fachada. Estas torres van a tener tanto la función de defensa, de mirada, o sea, de observar posibles ataques, ¿no es cierto?, de poder ir hasta arriba y poder mirar a la lejanía a ver si existía efectivamente algún tipo de problemas o de conflictos que fueran de temer. Por otro lado, también tenía funciones estructurales, ya que esas grandes torres hacían de final del sistema, de un sistema de arcos, ¿no es cierto?, que iba recorriendo toda la iglesia, y finalmente terminaban en estos grandes machones o muros elevados, que son las torres. Generalmente flanqueaban una fachada. La fachada era tratada al igual que el exterior, pero de una manera bastante austera. La mayoría de estas iglesias no tenían grandes terminaciones exteriormente, sino que eran de piedra o de ladrillo, y quedaban apenas con algún tipo de animación del muro, se le llamaba, que era apenas algún tipo de retranqueo o algún bajo relieve que se realizaba en la fachada o en la zona exterior, de manera de que el muro no quedase absolutamente desnudo. Y los techos en general eran de bóvedas de cañón o de bóvedas de arista, cañón corrido, como dice aquí. También existían algunas de techo plano, y existían en la zona más oriental algunos techos con cúpulas sobre pechinas, que ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la iglesia de Santiago, donde se da esta característica que se da en muchas de las iglesias románicas, que es que cada espacio interior se lee en el exterior, porque cada espacio interior está cubierto por algún volumen que define perfectamente lo que sería, por ejemplo, como en este caso, el deambulatorio, las absidiolas, el propio ábside, el crucero, el transepto, las torres que podían estar tanto a ambos lados del crucero como también en la zona de la fachada.
y se entienden acá también, se pueden ver en la volumetría, estos muros que hacen, que están contrarrestando esfuerzos desde el lado exterior, que es lo que se llaman contrafuertes, que son unos engrosamientos de muro en las zonas en que las bóvedas están ejerciendo la mayor tensión. Acá volvemos a hacer una comparación entre San Apolinar, siempre dentro del paleocristiano, y en este caso Santiago de Compostela, que es románica. Acá vemos, por ejemplo, cómo ya lo que sería el cielo raso plano no existe. Por supuesto, la cubierta tampoco es, no se ve las dos aguas de la cubierta. La cubierta va a ser a dos aguas, pero por encima de estas bóvedas que van a ser las veces de cielo raso. Son bóvedas reales de piedra que transmiten esfuerzos oblicuos muy importantes, y estos esfuerzos empiezan a notarse, por ejemplo, a través de lo que se llaman estos arcos fajones, que es esta zona más gris que aparece aquí marcada en cada uno de los tramos. Y por supuesto, por este motivo, por la aparición de bóvedas, los muros van a empezar a ser mucho más gruesos. Ahora vamos a ir viendo cómo se conforman los pilares, que son en definitiva pedazos de muro, y qué características van a adoptar. Bueno, esto es un poco para que vean en qué consiste la bóveda de arista. Es una intersección de dos bóvedas de cañón corrido, como ven aquí a la derecha, donde finalmente, sacando el resto de los cañones, lo que queda es la propia intersección en un tramo cuadrado, ¿no? Que es esto que vemos aquí, la proyección de esa bóveda de arista es un tramo cuadrado. Desde abajo se ven las aristas que simplemente se ven como si fuesen uniones, digamos, de esa intersección. No se ve ningún tipo de refuerzo, sino simplemente, como se ve aquí a la izquierda, en esos lugares, en esas diagonales, van a aparecer los lugares de intersección de de los cuerpos de las dos bóvedas de cañón. Bueno, aquí tenemos todo el sistema de bóvedas de arista. En las primeras 4 imágenes pueden ver ustedes, incluso con la palabra arista y una flecha señalada interiormente, cómo se ve desde la parte interior lo que sería propiamente la arista. Lo que sucede con estas experiencias románicas es que con el tiempo se puede ver que la zona más débil estructuralmente es justamente la arista. Entonces lo que se hace es reforzar con un nervio, como ven en las últimas 2 imágenes, en las imágenes de abajo, de manera que queden esas aristas más reforzadas. Y luego lo que también se consigue es elevar los arcos, que son estos arcos formeros, ¿no es cierto?, que son los que conforman el tramo cuadrado, elevarlos de manera que queden a la misma altura que la parte más elevada del cruce de las aristas. Fíjense hacia abajo, en la imagen de la izquierda, vemos que el cruce de aristas está un poquito más elevado que los arcos, los nervios de los arcos formeros, mientras que en la imagen de la derecha ese cruce de arista está ya al mismo nivel que los nervios de esos arcos formeros. Hacia el gótico, es decir, ya en esta evolución tecnológica y estructural, yendo hacia el gótico, lo que se da es que justamente estos nervios que se mantienen, digamos, después de la experiencia románica, estos nervios van a empezar a tener una forma diferente que la forma semicircular del arco que veíamos hoy, o peraltada, por ejemplo, como eran los arcos más elevados que veíamos en los esquemas anteriores. Ahora van a tener una forma que llamamos ojival, que es un modo en que los esfuerzos laterales empiezan a verticalizarse, y de esta manera estos esfuerzos oblicuos y horizontales se hacen cada vez menores. O sea que se puede hacer una estructura mucho más resistente y que permite mayor altura. La imagen anterior la hemos puesto para que se den cuenta cómo el románico es este término medio de experiencias regionales, donde no podemos hablar de una tipología justamente porque las experiencias estructurales y formales fueron muchas,
y esto va configurando modos de trabajar y resultantes formales y espaciales diferentes a lo largo de distintas regiones, pero todavía no se da el arco ojival. Solamente lo hemos puesto en la diapositiva anterior como corolario, digamos, de toda una sucesión de experiencias y de un proceso que termina finalmente con el arco ojival, pero el arco ojival es realmente propio del gótico, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de románico, siempre tenemos que pensar que todavía estamos hablando de arcos de medio punto. Bien, dicho esto, lo que es importante en esta diapositiva es mostrarles lo que se va a llamar tramo articulado. El tramo es esta porción de la iglesia de cada una de las naves. Por ejemplo, si tomamos como en esta figura del medio la nave principal, tenemos un tramo conformado por 4 pilares y por las diagonales que son, supongamos, las bóvedas de arista que techan este sector de la nave. Pero lo que sucede es que las naves laterales son más pequeñas en cuanto a ancho. Y por ejemplo, lo que podemos ver aquí es que por cada tramo de la nave principal tenemos 2 tramos de las naves laterales a cada lado. Entonces, esos pilares que sostenían la nave, el tramo, digamos, de la nave principal, sirven, por supuesto, para sostener los tramos más pequeños de las naves laterales, pero hay un pilar que no existía y que se va a necesitar, que va a estar en la parte media, es decir, en la mitad de la zona del tramo de la nave principal. Esto va a dar lugar a un pilar que va a ser más pequeño en cuanto a dimensiones que los pilares de la nave principal, porque se dan cuenta ustedes que los esfuerzos que van a parar a ese pilar, por supuesto, son mucho menores que los esfuerzos que van a llegar de parte de la nave principal a los primeros 4 pilares de los que hablábamos. Entonces, en esta tipología de iglesia, con estas 3 naves, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver es que vamos a tener, por un lado, puntos fuertes, que van a ser estos pilares más grandes, y luego puntos débiles, que van a ser los pilares que en realidad responden estructuralmente a la nave lateral y que por supuesto tiene esfuerzos menores. Por otra parte, sea que se trate de este sistema de tramos o sea que se trate de este otro, el de más abajo, donde ya se equipara el tramo lateral al tramo del medio, el tramo central, y donde los pilares van a ser iguales, es decir, tenemos en este caso ya un tramo rectangular. Digo, sea se trate del ejemplo del medio o del ejemplo final, siempre estamos hablando de tramo, que es esta porción espacial de la iglesia entre 4 pilares y con algún tipo de cobertura. Puede ser una bóveda de arista, puede ser una bóveda de cañón. ¿Por qué se llama a este tramo articulado? Porque si ustedes caminan en una iglesia románica, esta sucesión de tramos va dando un ritmo espacial a la iglesia que articula espacialmente ese ritmo de un tramo a otro. Pero por otro lado, y sobre todo, lo articula desde el punto de vista estructural, porque ningún pilar puede sacarse sin que se resienta todo el conjunto estructuralmente. Es decir, cada pilar está articulando los esfuerzos tanto de la nave lateral como de la nave principal. O sea, siempre cada pilar tiene una tarea, digamos, un rol estructural importantísimo, y en ese sentido relaciona los tramos laterales con los tramos de la nave principal. Y por eso es que se habla de articulación estructural. Las iglesias románicas se decoran interiormente tanto con mosaicos como con pinturas. En general sus pinturas, sucedía también ya en el paleocristiano, son figuras muy estáticas, hieráticas, sin ningún tipo de expresión, siempre de frente, muy lineales, muy geométricas, por eso hablamos de abstracción, y donde a tal punto llega la abstracción
que fíjense que los colores que se utilizan son colores de tipo simbólicos, donde el azul tiene que ver con algo referido a la santidad, el dorado por supuesto tiene que ver con Cristo, por eso sus aureolas normalmente, o sus cabezas nimbadas, se llama esas aureolas sobre las cabezas, son de ese color, o dorado o amarillo, y el rojo tiene que ver más con lo terrenal. Pero de todas maneras son esos los colores, prácticamente no se apartan de esa paleta, los colores de las pinturas, tanto las murales, las pinturas murales, como los mosaicos que vemos decorando las iglesias románicas. Por otra parte, esta simbología y esta inexpresividad de las figuras nos habla de una necesaria repulsa hacia todo lo que tuviese que ver con lo terrenal, con lo real, con lo expresivo, con todo lo que tenga carácter de vida en el sentido carnal que le podamos dar, o sea, con lo que tenga que ver con lo real. Entonces, en este caso siempre estamos hablando de santidad, de una vida espiritual, y por eso la abstracción de las figuras. En las puertas de las fachadas van a aparecer este sistema de arcos que se van achicando a medida que se acercan a la entrada en sí de la iglesia, y esto es lo que llamamos arquivoltas. A veces estas arquivoltas tienen decoración de tipo escultura, digamos, o bajorrelieves con figuras, digamos, humanas, pero que van acompañando los arcos sucesivos, ¿no es cierto?, que van acercándose a la entrada. Y a veces simplemente son figuras ya más abstractas, como estos arcos solamente hechos por el propio ladrillo o por la propia piedra. También a este sistema de arcos, donde se empieza con un arco mayor y se termina con un arco menor, y que tiene cierta profundidad, que es la profundidad que va adquiriendo el muro, digamos, hacia la entrada de la iglesia, se le llama arco abocinado, porque va tomando esta forma de bocina, ¿sí?, de mayor a menor en la profundidad del muro hasta llegar a la entrada propiamente dicha de la iglesia. Bueno, en lo formal siguen apareciendo capiteles, como en el caso del arte clásico, pero se pierde el sistema de órdenes. Es decir, fíjense, estos capiteles no son ni dóricos, ni jónicos, ni corintios, tampoco son capiteles toscanos, ni compuestos. Son capiteles con figuras muy particulares que generalmente aluden a algo que tuviese que ver con la lucha entre el bien y el mal. Aparecen figuras demoníacas tratando de tentar, por ejemplo, a Cristo, o a figuras de santos o a ángeles. O sea, siempre tienen que ver con representaciones normalmente de la Biblia, y donde es muy común ver estos grotescos o figuras demoníacas, que también las vemos y las vamos a seguir viendo en el exterior de las iglesias. Aquí vamos a ver Santiago de Compostela, que es una de las iglesias más importantes durante la época románica, que ustedes tienen para analizar también. Los aspectos funcionales están marcados aquí con distintos colores. Vemos la nave principal, las laterales, el ábside, ¿no es cierto?, como esta zona semicircular de la cabecera de la iglesia, el transepto, que es este brazo largo que atraviesa la nave principal, que está marcado acá en azul, el crucero como la intersección entre el transepto y el conjunto de naves laterales y principal, el deambulatorio girola, que es lo que decíamos hoy, servía a la peregrinación y que está marcado aquí en amarillo, y lo que se llama el cuerpo occidental, que está marcado en rojo. Este cuerpo occidental puede existir en algunas iglesias y en otras no necesariamente. En relación a los aspectos funcionales y espaciales, tenemos una galería alta, que sería esta parte que aparece con pequeñas ventanas, ¿no es cierto?, que está por encima del sistema de arcos o de arquería, que es lo que comunica la nave principal con las naves laterales. La galería alta en realidad es un lugar que normalmente, si uno mira en corte,
aquí lo vemos un poquito, da a este lugar, ¿no es cierto?, que donde podían ubicarse también, sobre todo las mujeres en la parte alta y los varones en la parte baja, o sea, se podía escuchar misa también desde allí. Y por supuesto eso era un lugar cerrado, o sea que era muy poca la luz que entraba, apenas entraba la luz que a su vez tenía a través de ese lugar, ¿no es cierto?, de la galería alta, que tenía por una pequeña ventana que daba hacia el exterior. Hay que entender que por el espesor de los muros y para no debilitar esos muros que eran todos estructurales, o sea, se necesitaba del espesor de muro, las ventanas eran muy pequeñas, ¿sí? O sea, prácticamente estas iglesias estaban muy oscuras en general. Bueno, esto es lo que se dice aquí, que los interiores son pesados y oscuros y que el espacio está ritmado por tramos. Acá el ritmo, ustedes lo pueden ver perfectamente en esta foto, que cómo el ritmo se va viendo cadenciosamente, digamos, a través de toda la sucesión de arcos en la nave principal. Mirando aspectos estructurales, pero también formales, vemos que aparecen estos contrafuertes o engrosamientos de muro, por ejemplo en la imagen de la derecha, que lo que hace es reforzar esta zona que es donde llegan las aristas, ¿no es cierto?, las diagonales de las bóvedas de arista que están en las naves laterales. Por otra parte, se ve exteriormente como la volumetría es absolutamente clara, que era lo que decíamos hoy, y estos contrafuertes, que son casi como bajorrelieves en la propia piedra de la iglesia, en la zona exterior, es lo que llamamos el muro animado, es decir, un muro que tampoco es absolutamente desnudo, como si viéramos, por ejemplo, un edificio romano por fuera, como el Panteón, por ejemplo, que veíamos que era todo muro y era todo liso. En este caso, se hace esta pequeña decoración hacia afuera, entendiendo que el muro tiene que tener, digamos, algún tipo de animación, algún tipo de expresividad también hacia el exterior. Bueno, en el caso de Santiago, como se da en muchas iglesias medievales, se cambió la fachada, o sea, la fachada que está actualmente, que ustedes pueden ver en algunas imágenes, es una fachada ya barroca, ¿no es cierto? La fachada original o la reconstrucción de lo que podría haber sido la fachada original es esta que ustedes ven a la derecha en la parte inferior, que tiene las dos torres y la fachada con un gran portal en el medio. En cuanto a los aspectos estructurales, en el caso de Santiago tenemos una nave central con bóvedas de cañón corrido y con arcos fajones, que son estas líneas, como si fuesen nervios, digamos, que bajan desde la bóveda hacia los pilares. Luego en las naves laterales sí tenemos bóvedas de arista, que son las que ustedes conocen y que aquí en la diapositiva se ve en la imagen a la derecha en la parte inferior. Aquí les vamos a mostrar una serie de ejemplos solamente para que vean esta diversidad regional de la que hablábamos y cómo según cada región las iglesias, a pesar de tener algunos elementos en común, van a tener características particulares. En este caso estamos hablando de Santa Magdalena de Vézelay, que está en Francia, y fíjense que en este caso es una nave bastante larga, con un deambulatorio bastante particular también, con un crucero que no se excede más allá de lo que significan la nave principal con las laterales, y exteriormente incluso tenemos una fachada con torres diferentes. Esto era muy común en la Edad Media, ya que estas iglesias tardaban en construirse siglos a veces. Entonces los constructores medievales, que normalmente eran gremios, diríamos, de gente que era aficionada a este trabajo, el gremio de los pedreros, de los vidrieros, de los carpinteros, o sea, porque se asociaban ya en esta época por gremios, iban de ciudad en ciudad o de poblado en poblado haciendo
iglesias conforme a el uso y costumbre de los lugares y conforme también al hábito que tenían los propios constructores. Entonces, a veces un constructor ideaba la iglesia de un modo y después cuando se tenía que terminar o simplemente continuar alguna parte de las iglesias, se continuaba con un modo de trabajo, un modo técnico y a veces hasta un modo formal distinto del original o el que se había dado con el primer cuerpo de albañiles o el primer cuerpo de obreros. Entonces, por eso aparecen muchas veces estas disparidades, digamos, en las fachadas especialmente. Bueno, en este caso en San Pedro de Angulema, por ejemplo, aparece lo que llamamos, también en Francia, lo que llamamos cúpulas sobre pechinas, que son cúpulas circulares como de media naranja sobre esta especie de triángulos esféricos, que es lo que vemos como si tomamos un tramo, por ejemplo el tramo del medio de la nave principal, fíjense que incluso tiene una sola nave en este caso, no tres como en los casos anteriores. Si tomamos, digo, el tramo central, vemos que hay un cuadrado y un redondo en el medio. Ese círculo en realidad es la base de la cúpula. El espacio que queda entre lo que resta del círculo hasta llegar a la punta, al extremo del cuadrado que da al pilar, se arma con una especie de triángulo. Ese triángulo es lo que llamamos pechina y es un sistema estructural que está sosteniendo la cúpula y está haciendo las veces de transición estructural entre la cúpula, ¿no es cierto?, con su sección circular y el pilar, que es lo que finalmente va a sostener la cúpula. Bueno, aquí efectivamente vemos las pechinas, que son esos triángulos circulares, ¿sí?, que son estructurales, ya que transfieren la carga de la base de la cúpula a cada uno de los pilares. Es una solución que se da sobre todo en todo el Imperio Romano de Oriente y en este caso hay evidentemente influencias orientales en esta iglesia. Bueno, en este caso, por ejemplo, en Pisa, en Italia, tenemos un tipo de iglesia bastante atípica a lo que estábamos viendo. Es decir, en este caso, por ejemplo, tenemos una nave central muy amplia y dos naves laterales a cada lado, ¿sí?, con un crucero que aparte ni siquiera es circular, sino que tiene forma oval. Y en este caso, por ejemplo, no existe torre, sino que existe una torre campanario alejada del conjunto, que es lo que nosotros conocemos usualmente como Torre de Pisa. Bueno, en Santa María la Hache, en Alemania, tenemos una arquitectura donde por fuera es muy evidente en cuanto al volumen, ¿no es cierto? Volumétricamente podemos leer los espacios interiores, que era una de las características del románico, en general con techos muy empinados a dos aguas desde el exterior, muro animado, como pueden ver aquí también, incluso en las propias torres en este caso circulares, y aparece tanto el cuerpo occidental, ¿no es cierto?, como torres también cercanas a la zona del propio transepto. Es decir, que hay dos cuerpos o dos macizos de torres. Es lo que sucede también en la Catedral de Worms, también en Alemania, donde también aparecen torres circulares en la zona occidental, pero también en la zona oriental, o sea, cerca del ábside en este caso, conformando todo este cuerpo de torre y de ábside y crucero al mismo tiempo, que es lo que podemos ver en la imagen de la izquierda. Bueno, la bibliografía es una indicación desagregada de lo que ustedes también van a tener, por supuesto, en el compilado de textos de la cátedra y que básicamente tiene que ver con los textos que también nosotros usualmente les mostramos cuando dan la clase práctica, ¿no es cierto?, que ustedes recurren a ellos para poder resolver los prácticos.
Hay libros que son eminentemente gráficos y que no son solo del románico, sino que también tratan otros temas como el Mambridge, por ejemplo, y el Ricevero. Hay libros que son más generales como el Leland Roth, y hay libros, o el Norbert Schulz, y el Pevsner, por ejemplo, tiene un capítulo muy importante sobre arquitectura románica y medieval, que es interesante. De todas maneras, ustedes manejando lo que normalmente tienen, que es el Leland Roth, por ejemplo, para ver esta arquitectura, están en conocimiento de los rasgos característicos más generales y esenciales de la arquitectura románica, y es suficiente. Yo les diría igualmente que en la medida de lo posible puedan hacerse, por ejemplo, sobre todo de los libros del Mambridge y del Ricevero, que son libros gráficos y que sobre todo en la parte románico y de gótico les aclara bastante gráficamente, en cuanto a lo que es el comportamiento estructural de las iglesias. Bien, es esto entonces todo el contenido de románico, y seguiremos en la próxima clase con el tema gótico.